Nunca imaginé que después de 7 años sosteniendo a mi esposo en cada sueño, cada caída y cada factura impagable, terminaría escuchando su voz quebrar mi dignidad frente a una sala llena de desconocidos. Ella jamás tuvo un trabajo formal, dijo Adrián Luján. Con esa media sonrisa que tantas veces confundí con encanto y ahora solo veía como soberbia pura. A su lado, Natalia Correa bajó la mirada, no por vergüenza, sino para disimular la sonrisa que se le escapaba. Y detrás de ambos, doña Mercedes, su madre, asentía con una satisfacción casi ceremoniosa. Como si por fin estuviera presenciando la caída que siempre deseó para mí. Las palabras rebotaron en las paredes altas del Palacio de Justicia de Madrid. Y me hicieron sentir expuesta, diminuta, casi irreal. Por un segundo pensé que mis piernas no me sostendrían. Pero no podía permitir que lo notaran. Respiré hondo. Apreté los labios y mantuve la mirada fija en la jueza, aunque por dentro algo en mí temblaba como un cristal a punto de romperse. El murmullo de los abogados se mezclaba con el eco de los tacones sobre el mármol. Había un olor tenue a papel antiguo y a aire frío de pasillo. Ese tipo de atmósfera que te hace sentir que el mundo sigue girando aunque tu vida esté suspendida en un hilo. Me froté las manos. Pero el frío no se iba. A veces cuando una está asustada, no hay fricción suficiente para calentar la piel. La abogada de Adrián habló primero. Su voz sonaba segura. Casi ensayada. Mi representado lleva años sosteniendo financieramente este matrimonio. Oí el crujir de una silla cuando Mercedes se acomodó orgullosa. Sabía lo que ocurriría después, harían todo lo posible por pintarme como una carga, como una esposa incapaz, como una sombra colgada de su éxito. Mi abogada, Isabel Ferrer. Me tocó suavemente el brazo, apenas un gesto. Tranquila, parecía decirme, aunque ninguna de las dos ignoraba lo que estaba en juego. Cuando la jueza me pidió intervenir, sentí como el corazón me golpeaba el pecho, insistente e urgente, como si quisiera escaparse. Me levanté despacio. Su señoría. Mi voz casi no salió, quisiera solicitar permiso para presentar un documento previamente firmado en Barcelona. El bolígrafo cayó de la mano de Adrián. El sonido, leve pero claro, atravesó la sala como un disparo. Su rostro perdió el color. Mercedes dejó de sonreír. Natalia se tensó. Yo lo noté. Por primera vez en mucho tiempo. Ellos temieron algo que yo tenía en mis manos. Pero antes de explicar por qué ese documento cambiaría el rumbo de todo. Antes de contar cómo terminé convertida en un fantasma dentro de mi propio matrimonio, obligada a sostener 3 trabajos mientras él perseguía sus sueños, debo volver atrás. Mucho antes de este tribunal. Mucho antes de esta humillación pública. Al día en que todo comenzó. Tenía 28 años cuando conocí a Adrián Luján y, aunque ahora me cueste admitirlo, era una etapa de mi vida en la que todo parecía posible. Trabajaba como analista financiera en una consultora reconocida en Madrid. Y mis jefes ya hablaban de mí como una rising star, una de esas jóvenes prometedoras destinadas a ocupar despachos con vistas y responsabilidades importantes. Yo vivía centrada en mis metas, en ascender, en demostrar que mi esfuerzo valía la pena. Una noche una amiga organizó una cena en su piso de lavapiés. Recuerdo entrar y ver un grupo animado conversando en la terraza. Y allí, entre risas y gestos apasionados, estaba él. Adrián hablaba sobre un software de gestión de inventarios que, según decía, revolucionaría la forma en que los pequeños comercios manejaban sus productos. Tenía una manera de explicar las cosas que atrapaba, una mezcla de idealismo y brillantez que hacía difícil apartar la mirada. Cuando quedamos solos un momento en la cocina, me confesó que el mayor obstáculo de su proyecto era el capital inicial. Nadie quiere arriesgarse en algo que aún no tiene pruebas. Me dijo mientras se servía un vaso de vino. Yo estaba acostumbrada a analizar riesgos, a evaluar números fríos. Pero en su voz había un tipo de convicción que no podía medirse con gráficos ni proyecciones. Y quizá por eso me dejé llevar. 3 meses después, su portátil donde guardaba todo su código, todos sus prototipos, dejó de funcionar definitivamente. Recuerdo la frustración en sus ojos, mezclada con una resignación silenciosa. No tenía dinero para repararlo ni comprar uno nuevo.
Yo acababa de recibir un pequeño bono anual en la consultora, y sin pensarlo demasiado, se lo regalé. Eres mi mejor inversión, bromeé. Él me besó la frente y me prometió que algún día me lo devolvería multiplicado. 6 meses después de aquella cena, decidió dejar su trabajo estable en una empresa tecnológica para dedicarse por completo a su startup. Una decisión tan arriesgada como impulsiva. Y aunque me asustó su falta de red de seguridad, lo apoyé. Supongo que en ese momento seguía creyendo que el amor y los proyectos compartidos podían sostener cualquier peso. Cuando sus ahorros empezaron a agotarse, fui yo quien asumió la mayor parte del alquiler del piso, del coche y de los gastos cotidianos. Al principio no me importó. Me repetía que era temporal, que toda startup necesitaba un periodo de siembra antes de dar frutos. Y yo quería creer en nosotros. En el sueño que él había dibujado con tanta pasión. Pero mientras más aportaba yo, más se ensanchaba una sombra silenciosa, la presión. Esa presión que empieza como un murmullo. Como un pequeño peso en el pecho, y que poco a poco se convierte en algo que respiras cada día sin darte cuenta. Lo que había comenzado como una historia luminosa, llena de ambición y futuro, empezó a teñirse de un matiz que no supe nombrar entonces, la renuncia. A veces pienso que la vida no cambia en grandes explosiones, sino en decisiones silenciosas que una toma creyendo que está eligiendo lo correcto. Para mí, ese punto de quiebre llegó con un correo electrónico que apareció un lunes a primera hora. La consultora me había seleccionado para un programa ejecutivo en Londres. Era una oportunidad que muy pocos recibían, un ascenso encubierto, una puerta abierta hacia todo aquello con lo que había soñado desde que empecé mi carrera. Recuerdo leer y releer ese mensaje mientras el café se enfriaba entre mis manos. Mi nombre, mi trayectoria, mis logros, todo reconocido. Todo validado. Sentí una mezcla de orgullo y vértigo. Mi jefa me dijo: Clara, esto te va a cambiar la vida. Y tenía razón. Lo haría. Pero no en la forma que esperaba. Esa misma noche le conté a Adrián mientras cenábamos en el pequeño piso de Tetuán que compartíamos. Él sonrió. Pero la sonrisa no llegó a sus ojos. Miró su plato, respiró hondo y murmuró: si te vas, mi proyecto se queda atrás. No lo dijo como un reproche, sino como una especie de verdad inevitable. Su startup estaba en una fase crítica, sin apoyo económico, sin estabilidad en casa. Sin alguien que sostuviera la vida cotidiana mientras él programaba 10, 12, 14 horas al día, todo podía derrumbarse. Fueron días de confusión. Yo analizaba cada pros y contras como si fueran cifras frías en una hoja de cálculo. Pero cuando amas a alguien, la lógica pierde fuerza. Empiezas a pensar en plural. En nosotros, en lo que mantiene unido el mundo que has construido. Y así, poco a poco, la idea de Londres empezó a sentirse lejana, casi egoísta. Finalmente envié el correo con la frase que aún hoy me duele recordar: agradezco la oportunidad, pero no podré participar este año. Pensé que estaba eligiendo al amor. A un proyecto común, a un futuro compartido. 2 semanas después, la empresa anunció una reestructuración. De repente, puestos que parecían intocables desaparecieron. Y yo estaba entre ellos. Me lo comunicaron en una reunión fría, de 5 minutos. No tiene que ver con tu desempeño, dijeron. Pero cuando salí del edificio y sentí el viento helado rozarme la cara, esa frase no consoló nada. Busqué trabajo durante semanas. Pero en mi sector las vacantes interesantes tardan en abrirse. Tenía que pagar las facturas, así que acepté un puesto de asistente administrativa en una empresa pequeña en Atocha. Era honrado, sí, pero estaba muy por debajo de mi experiencia. El sueldo apenas alcanzaba. Así que comencé a trabajar los fines de semana como camarera en un bar del centro. Más tarde, para cuadrar números, me inscribí como conductora de VTC durante algunas noches. A veces, cuando transportaba a antiguos compañeros de consultora y me reconocían, sentía como el corazón me daba un vuelco. Siempre sonreían con sorpresa: Clara, ¿no estabas en la vía directiva? ¿Qué haces conduciendo? Yo respondía algo neutro, alguna excusa, pero por dentro me desmoronaba un poco más. Porque nadie te prepara para la caída silenciosa que sigue a una renuncia hecha con amor.
Y nadie te avisa de lo difícil que es levantarte cuando todo el mundo cree que ya lo habías logrado. Barcelona siempre había sido uno de mis destinos soñados. En otro momento de mi vida, habría ido por puro placer, caminar por el Born, perderme entre los edificios modernistas. O simplemente sentarme en una terraza a mirar la ciudad respirar. Pero aquel viaje no fue por placer. Fue una especie de luna de miel improvisada. Una compensación barata después de que Adrián cancelara el viaje a París porque, según él, había surgido una oportunidad única, con un inversor francés que quería conocer su startup. Así que allí estábamos, en un pequeño hotel cerca del Passeig de Gracia. Rodeados de la elegancia luminosa de Barcelona y del entusiasmo casi infantil de Adrián. Yo intentaba sentir que aquello era un descanso. Un respiro después de meses de agotamiento, pero en realidad era otro paso que daba por él. La reunión con el inversor fue un éxito rotundo. Recuerdo cómo Adrián salió del restaurante con los ojos brillantes y la camisa ligeramente arrugada por los abrazos y palmadas en la espalda. «Lo tenemos, Clara», repetía una y otra vez mientras brindábamos con cava. «Él cree en mi visión. Por fin alguien lo hace». En su emoción había algo tierno. Pero también un destello de ese ego que empezaba a ocupar demasiado espacio entre nosotros. Bebió más de la cuenta. Mucho más. Cuando regresamos al hotel, apenas podía mantener el equilibrio. Yo lo acompañé hasta la cama, intentando quitarle los zapatos mientras él balbuceaba promesas sobre el futuro. Y fue entonces, mientras lo veía caer rendido en un sueño pesado, que mi vida dio un giro silencioso. Había conocido a una mujer esa tarde en una cafetería del Eixample. Una abogada estadounidense que llevaba años viviendo en España. Habíamos coincidido por casualidad o por destino. Aún no lo sé cuando vi que su portátil se había quedado sin batería y le ofrecí mi cargador. Empezamos a hablar. Cuando le conté que mi pareja tenía una startup y que yo estaba aportando prácticamente todo en casa, me miró como si viera una herida que yo aún no reconocía. En España existen las capitulaciones matrimoniales, me explicó con serenidad profesional. ¿Y si tú estás sosteniendo a tu marido mientras él construye una empresa? Deberías proteger tu contribución. No solo económica, sino tu tiempo, tu trabajo invisible. Sus palabras se quedaron conmigo todo el día. Esa noche, mientras Adrián dormía profundamente tras celebrar el primer sí de su vida empresarial, bajé a la recepción del hotel y pedí que me recomendaran un despacho de abogados cercano. Caminé por Passeig de Gracia bajo las farolas amarillas que hacían brillar los adoquines como si la ciudad quisiera iluminarme el camino. Entré en un despacho pequeño, elegante. Atendido por un abogado catalán de voz firme y mirada directa. Le conté mi situación. Él redactó las capitulaciones. Un documento claro, 49% de las participaciones para mí. Reconociendo mi aportación económica y mi apoyo constante, lo que él llamó sweat equity, en el crecimiento del proyecto. Yo firmé primero. Cuando regresé al hotel, Adrián seguía dormido, profundamente ajeno a todo. Le coloqué el bolígrafo en la mano, guié su firma con suavidad y él, entre sueños y alcohol, estampó su nombre sin entender que aquella noche estaba trazando la línea que un día le costaría casi todo. Mientras apagaba la luz, Barcelona seguía brillando tras la ventana. Como si quisiera advertirme de que acababa de tomar la decisión más importante de mi vida. Durante los meses siguientes, la empresa de Adrián empezó a tomar forma de verdad. Al principio eran solo llamadas, reuniones pequeñas con comercios locales, pruebas piloto que parecían no ir a ninguna parte. Pero poco a poco, casi sin darnos cuenta, algunos clientes firmaron contratos estables. Luego llegaron recomendaciones, pedidos más grandes, interesados del sector minorista que querían conocer su software. El proyecto que empezó siendo un sueño desordenado comenzó a convertirse en una estructura sólida. Adrián estaba eufórico. Pasaba horas frente al ordenador. Saltaba de videollamada en videollamada, hablaba de escalabilidad, de rondas futuras, de visión a largo plazo. Yo intentaba alegrarme con él, pero cada vez lo veía menos. Al principio era solo llegar tarde. Luego empezó a quedarse a dormir en la oficina para avanzar más rápido, según decía. Su vida se volvió una sucesión de horarios imposibles.
Cafés fríos y reuniones improvisadas. Y yo, la persona que más había apostado por él, fui desapareciendo de su agenda sin que él siquiera lo notara. Empezó también a cambiar detalles que antes no le importaban. La ropa, por ejemplo. De repente necesitaba camisas nuevas, chaquetas mejor cortadas. Zapatos que proyectaran la imagen adecuada. Compraba perfumes caros, hablaba de networking, se miraba más en el espejo. Yo sabía que el éxito transforma a las personas. Pero nunca imaginé que lo haría a este nivel. No lo reconocía. Y entonces apareció ella, Natalia Correa. Una asistente perfecta, según él. Organizada, profesional. Con una sonrisa impecable y esa eficiencia fría que parece diseñada para impresionar. Me la presentó una tarde casi de pasada. Mientras yo dejaba un tupper con comida en su oficina. Natalia, esta es Clara, mi mujer. Ella me saludó con cortesía, pero había algo en su mirada, un brillo evaluador. Como si intentara encajarme en algún lugar que claramente no era el suyo. Desde ese día, el nombre de Natalia empezó a aparecer cada vez más en sus conversaciones. Natalia se encargó de eso. Natalia lo resolvió mejor de lo esperado. Natalia dice que deberíamos, era como si yo hubiera dejado de ser parte del motor que lo sostenía. Y hubiera sido reemplazada silenciosamente por una versión más pulida y profesional de lo que él necesitaba. Doña Mercedes, por supuesto, no perdió la oportunidad de intervenir. Clara, tú no entiendes el mundo empresarial, me dijo una tarde. Con esa voz de superioridad que siempre la había caracterizado. Adrián necesita a gente preparada a su lado. No puedes competir con eso. No lo decía con maldad. Lo decía con absoluta convicción. Para ella, yo sobraba. Mientras tanto, yo seguía trabajando en 3 empleos para mantenernos a flote, asistente administrativa por las mañanas. Camarera los fines de semana, y conductora de VTC algunas noches para poder pagar lo que la startup aún no podía asumir. Mi vida se volvió una sucesión de turnos. Cuentas ajustadas y silencios cada vez más largos con Adrián. Hubo un momento en que me di cuenta de que lo que había sido amor se estaba diluyendo. No por una discusión, no por un escándalo, sino por algo más triste, la indiferencia. Y así, mientras su empresa crecía, yo desaparecía sin que nadie pareciera notarlo. El día que Adrián me contó que habían alquilado una nueva oficina en Chamartín, pensé que por fin estábamos avanzando juntos. Preparé su comida favorita por la mañana y decidí llevársela personalmente, como solía hacerlo cuando quería celebrar alguno de sus pequeños logros. Imaginé que se alegraría al verme, que compartiríamos unos minutos tranquilos antes de que él volviera al trabajo. Pero al entrar en la oficina, entendí de inmediato que ese lugar ya no tenía espacio para mí. El edificio era moderno, pulido, lleno de cristal y superficies impecables. Los empleados me miraron con sorpresa. Como si no esperaran ver a alguien que no pertenecía a ese ecosistema tan pulido. Cuando Adrián levantó la vista y me vio, su expresión no fue de alegría, sino de molestia contenida. Solo traje comida, dije intentando mantener la calma. Él respondió con un simple está bien, sin acercarse, sin preguntar cómo estaba. Dejó el recipiente sobre su mesa como si fuera un detalle menor y volvió a su pantalla. Mientras trataba de darle un sentido a esa frialdad. Mis ojos se dirigieron a la pared principal de la oficina. Allí, cuidadosamente colocadas, estaban las fotografías que documentaban la historia de la empresa, Adrián presentando su proyecto, Adrián en reuniones, Adrián recibiendo premios. Adrián estrechando manos de inversores. Un recorrido visual del crecimiento de Restock Solutions. En ninguna aparecía yo. Ni una sola imagen del camino que habíamos construido durante años. Sentí el golpe silencioso de la ausencia. Era como si mi nombre hubiese sido borrado de la memoria oficial de la empresa. Natalia apareció entonces. Impecable, profesional, perfectamente compuesta. Su saludo fue amable, pero distante, cargado de una condescendencia apenas perceptible. Hola, Clara. Adrián está muy ocupado hoy. Gracias por traer la comida. No era lo que decía, sino la manera en que lo decía.
Como si mi presencia requiriera una gestión adicional en su agenda. Esa noche, mientras conducía de vuelta a casa después de mi turno. El teléfono de Adrián, aún conectado al Bluetooth del coche, recibió un mensaje. La pantalla iluminó el tablero y pude leerlo sin querer. Te dejé tu plato favorito en la nevera. Mañana revisamos juntos los informes. Era de Natalia. Mi reacción fue inmediata. No por el contenido exacto, sino por la familiaridad. Por el tono privado, por el hecho de que alguien que no era yo supiera cuál era su plato favorito. Cuando lo enfrenté más tarde, Adrián lo negó todo. Son mensajes de trabajo. No exageres. Y cuando intenté insistir, su tono cambió por completo. Eres demasiado emocional. Siempre buscas problemas donde no los hay. Fue en ese instante cuando entendí que algo esencial se había roto. Ya no era su compañera. Ya no era parte de su mundo cotidiano. Era alguien a quien toleraba. No alguien que valoraba. Él avanzaba hacia una vida cada vez más pública y exitosa, mientras yo me volvía invisible en la nuestra. Y esa invisibilidad dolía más que cualquier discusión. La tarde en que descubrí el contrato de alquiler fue casi accidental. Adrián me había pedido usar mi portátil para revisar unos pagos pendientes, y cuando terminé de ordenar las facturas, apareció un archivo minimizado en la esquina de la pantalla. No suelo abrir nada que no sea mío, pero algo en el título me llamó la atención: Contrato alquiler, Plaza Castilla. Al hacerlo, sentí como el aire se espesaba a mi alrededor. Era un documento completo firmado digitalmente por él. Un piso nuevo, moderno, en una zona exclusiva, con fecha de inicio inmediata. El contrato indicaba que la entrega de llaves era esa misma semana. No aparecía mi nombre en ninguna parte. Ni una explicación. Ni una nota. Ni siquiera una pista que insinuara que se trataba de una oficina o un espacio temporal. Era un hogar preparado para alguien que no era yo. Esa noche, Adrián llegó a las 3 de la mañana. El sonido de la llave en la cerradura me despertó de golpe. Y lo primero que noté al acercarse fue el olor. Un perfume caro, intenso, floral, que no reconocí. No era mío. No tenía nada que ver con la fragancia que solía usar. No era tampoco un aroma que se adquiriera simplemente con un abrazo casual. Era más cercano, más persistente. ¿De dónde vienes?, pregunté, manteniendo la voz más firme de lo que me sentía. Tenía la camisa ligeramente arrugada y la expresión cansada, pero no sorprendida. Lo pensé un momento antes de responder. Reuniones. Tuvimos una cena con un cliente. No empieces con tus suposiciones. No dije nada más, pero esa respuesta fue suficiente. Era evasiva, calculada. Idéntica a la que ya había escuchado demasiadas veces. A la mañana siguiente, mientras preparaba café para los dos, entró en la cocina con una expresión extrañamente decidida. Clara, no funciona lo nuestro. Así, sin rodeos. Sin una explicación humana. Como si estuviera cerrando un proyecto que ya no resultaba rentable. Dijo que habíamos cambiado. Que buscábamos cosas distintas, que lo mejor era dejarlo antes de que todo se volviera más complicado. No mencionó a Natalia. No mencionó el piso nuevo. Tampoco mencionó el perfume. Pero el silencio alrededor de esos temas gritaba más que cualquier confesión. 2 días después hizo las maletas y se fue. 3 semanas más tarde. Mientras me ataba el delantal para comenzar el turno en el restaurante, un mensajero me entregó un sobre. Eran los papeles del divorcio. Incompatibilidad, decía el motivo. Y junto a ellos una propuesta de liquidación única que equivalía a menos de medio año de su salario actual. Esa misma tarde el teléfono sonó. Era doña Mercedes. Su tono era frío, casi victorioso. Me dijo que debía sentirme agradecida por la generosidad de su hijo, que no entendía por qué me quejaba tanto. Considerando que mis trabajos no exigían demasiada preparación. Añadió que Adrián necesitaba una mujer a su altura, alguien que comprendiera el mundo empresarial. No a una carga emocional. Cuando colgué me quedé mirándolo todo a mi alrededor, la cocina pequeña, la mesa gastada, las fotos que aún no había tenido valor de guardar.
Y entonces recordé algo que había enterrado durante años. Las capitulaciones matrimoniales. El documento de Barcelona. El que había escondido dentro de mi viejo libro de finanzas. Aquel que Adrián jamás tocaría. Fui al estante, lo abrí y allí estaba, intacto. Por primera vez en mucho tiempo sentí que quizá no estaba tan desprotegida como él pensaba. Después de colgar el teléfono a doña Mercedes, me quedé un largo rato en silencio. No lloré. No grité. Solo respiré hondo. Como si necesitara reconectar conmigo misma después de años de habérmelo permitido tan pocas veces. Era evidente que Adrián no tenía intención de ser justo. Y si yo quería defender los 7 años que había entregado a su sueño, debía hacerlo sola. Pero no del mismo modo en que había sostenido nuestra vida durante tanto tiempo. Esta vez necesitaba a alguien que sostuviera a mí. Esa noche, después del turno en el restaurante, encontré el número que una clienta habitual me había dado meses atrás. Si algún día necesitas una abogada de verdad, llámala. En aquel entonces lo guardé sin pensar demasiado, como quien guarda un paraguas aunque aún haya sol. Ahora entendía por qué. Marqué el número de Isabel Ferrer. Contestó a la segunda llamada, con una voz firme y segura. Soy Clara Montalbán. Me recomendaron llamarla. Necesito un divorcio y hay una empresa de por medio. Cuando nos reunimos al día siguiente en su despacho en Nuevos Ministerios, me recibió con una mirada directa, analítica, como si pudiera leer las últimas semanas en mi expresión. Le conté todo. Desde el inicio del sueño compartido hasta el reciente abandono. Desde las noches trabajando en 3 empleos hasta el contrato de alquiler del piso nuevo. Y por supuesto, las capitulaciones matrimoniales firmadas en Barcelona. Cuando mencioné mi situación económica, bajé la mirada. Era casi humillante explicarle que no podía pagar sus honorarios completos. Isabel se apoyó contra el respaldo de su silla y tras unos segundos, dijo algo que no esperaba. Podemos hacerlo con un plan de pagos. ¿Y si lo que me cuentas sobre esas capitulaciones es correcto? Tienes un caso sólido. Sus palabras no solo me dieron esperanza, me devolvieron algo que creí haber perdido. Dignidad. Aún así, el ditane inicial era más alto de lo que podía reunir. Pasé horas pensando cómo conseguir ese dinero sin atrasarme en el alquiler o en las facturas. La solución llegó. Amarga pero inevitable. Abrí la cajita donde guardaba mi anillo de boda, ese pequeño diamante que Adrián había comprado con tanto esfuerzo, según él. Lo sostuve unos segundos entre los dedos antes de llevarlo a una joyería de segunda mano. El precio que me dieron era una fracción de lo que él había dicho que había costado. Pero era suficiente para cubrir el anticipo de Isabel. Durante los días siguientes, reuní cada factura, cada recibo, cada contrato, cada correo que demostrara mis contribuciones a la empresa y a nuestra vida. Horas enteras ordenando papeles que había guardado durante años sin saber que algún día serían pruebas de mi realidad. A medida que la fecha del juicio se acercaba, mis manos temblaban cada vez que pensaba en enfrentar a Adrián y a su ejército de abogados. Pero no era el temblor del miedo paralizante. Era el temblor de quien sabe que está entrando en la batalla correcta, la que debería haber librado mucho tiempo atrás. El día antes de acudir al Palacio de Justicia de Madrid, preparé mi única chaqueta formal. La misma que usaba cuando aún creía que iba a llegar a un cargo directivo. Me quedé frente al espejo unos segundos, reconociendo por fin a la mujer que había decidido dejar de esconderse. Esta vez no iba a apoyarlo. Esta vez iba a defender mi historia. El día del juicio amaneció frío con un cielo gris que parecía pesar sobre Madrid. Salí del metro en Plaza de Castilla con el corazón latiendo en el oído. El Palacio de Justicia se alzaba imponente frente a mí, con su fachada solemne que imponía un respeto inmediato. Ajusté la chaqueta que había rescatado del fondo del armario y respiré hondo antes de cruzar las puertas giratorias. Isabel Ferrer me esperaba en el vestíbulo, impecable. Con su carpeta azul sujeta firmemente bajo el brazo. Al verme llegar, me dedicó un leve asentimiento profesional, una forma silenciosa de recordarme que no estaba sola. Cuando entramos en la sala asignada, mis piernas casi se detuvieron al ver el despliegue que Adrián había preparado. Él estaba sentado en primera fila.
vistiendo un traje a medida que seguramente costaba más de lo que yo había ganado en varios meses. A su lado, 4 abogados del despacho más prestigioso de la ciudad. Detrás de ellos, doña Mercedes, entera en su elegancia calculada, con un aire de superioridad que inundaba la sala. Y junto a ella, Natalia, con su impecable vestido azul marino. Mirando la agenda de su tablet como si todo aquello fuera parte de una reunión rutinaria. Era un escuadrón perfectamente organizado. Y yo me sentía como una sola persona ante una maquinaria dispuesta a triturarme. Cuando el juez entró, todos nos levantamos. Me esforcé en mantener la calma. Aunque sentía cada músculo en tensión. La audiencia comenzó con una frialdad quirúrgica. El abogado principal de Adrián, un hombre de voz profunda y modales impecables. Tomó la palabra enseguida. Su señoría, este es un caso sencillo. Mi cliente, el señor Adrián Luján, es el fundador y único motor de la empresa Luján Tech Solutions. Su esposa, la señora Clara Montalbán, ha rechazado un acuerdo generoso y busca obtener beneficios desproporcionados considerando que nunca tuvo un papel real en la compañía. Sus palabras se clavaron como agujas. Nunca tuvo un papel real. Lo había escuchado tantas veces que amenazaba con convertirse en mi nueva identidad. Luego llegó mi turno. Isabel me indicó que subiera al estrado. Caminé despacio, sintiendo que cada paso resonaba demasiado fuerte. Cuando me juramentaron, noté cómo Adrián cruzaba los brazos con una actitud casi entretenida. El abogado contrario se acercó con una sonrisa artificial. Señora Montalbán, ¿podría decirle al tribunal a qué se dedica actualmente? Trabajo como asistente administrativa, respondí. También soy camarera varios días a la semana y conduzco un VTC los fines de semana. ¿3 empleos? Repitió él, elevando una ceja. ¿Y nunca consideró buscar algo más acorde con su formación financiera? No he tenido tiempo, dije. Trabajaba para sostener la casa y para que la empresa de mi esposo pudiera avanzar. Él inclinó la cabeza, como si considerara mi respuesta un detalle simpático. ¿Podría especificar qué aportaciones directas realizó usted a Luján Tech Solutions? Abrí la boca, pero él se adelantó. Porque según nuestro registro, usted nunca ocupó un puesto formal en la empresa, ni aparece en ninguna documentación administrativa, financiera o societaria. Noté cómo algunos asistentes murmuraban. Era exactamente la narrativa que Adrián buscaba, convertir 7 años de sacrificio en un cuento sin pruebas. Luego llamaron a doña Mercedes. Caminó hasta el estrado con una seguridad casi teatral. La oí hablar de cómo su hijo construyó todo con su esfuerzo, de cómo yo parecía conformarme con empleos menores. De cómo nunca mostré verdadero interés en el aspecto tecnológico. Isabel objetó varias veces, pero Mercedes era hábil, serpenteando entre los límites de lo permisible. Y entonces llamaron a Adrián. Subió con la postura de quien ya se siente ganador. Su abogado apenas tuvo que guiarlo. Adrián, ¿cómo describirías la participación de tu esposa en la empresa? Mínima, respondió él. Ella me apoyaba moralmente, claro. Pero no tenía las competencias para involucrarse en la estrategia. Nunca trabajó en un empleo de verdad dentro del sector. El juez tomó nota sin levantar la vista. Y luego ocurrió. Adrián pidió dirigirse directamente a la sala. Su abogado pareció dudar, pero finalmente se lo permitió. Él se giró levemente hacia el público, asegurándose de que su perfil quedara perfectamente visible. La verdad, su señoría, dijo con un tono que imitaba humildad, es que Clara no entiende de negocios. Siempre fue inestable laboralmente. Yo construí esto. Ella solo quiere aprovecharse ahora de mi éxito. Nunca trabajó en un empleo de verdad. Esa última frase resonó como un martillazo. Vi a doña Mercedes asentir con satisfacción. Vi a Natalia cruzar las manos, rígida. Vi a Adrián recuperar esa arrogancia que también conocía. Me puse de pie antes de que Isabel pudiera detenerme. Su señoría, dije con voz firme aunque me temblaran las manos, tengo un documento para presentar. Isabel lo tomó con rapidez y avanzó hacia el estrado. Era el sobre que había extraído de mi viejo libro de finanzas. Las capitulaciones matrimoniales firmadas en Barcelona.
El juez levantó una ceja, intrigado. ¿Las partes tenían conocimiento de este documento?, preguntó. El abogado de Adrián se quedó mudo durante unos segundos. No, su señoría. Este documento nos resulta inesperado. Adrián palideció de inmediato. Vi cómo buscaba mi mirada, incrédulo, casi confundido. Natalia lo miró sin parpadear, como si no supiera cómo reaccionar. Y Mercedes llevó la mano al collar de perlas con un gesto de alarma contenida. Isabel comenzó a leer. Documento firmado y notariado en Barcelona, Cataluña. Durante la luna de miel de los cónyuges. Reconoce aportaciones financieras directas de la señora Montalbán al desarrollo de la empresa. Establece además que dichas aportaciones se considerarán participación societaria equivalente al 49% de la empresa Lujantes Solutions. La sala se quedó en silencio absoluto. El juez tomó el documento, lo revisó con cuidado y después levantó la vista. Señor Luján, ¿reconoce su firma en estas capitulaciones? Adrián tragó saliva. Puedo haber firmado algo en Barcelona, pero no estaba plenamente consciente. ¿Está afirmando que firmó un documento legal sin leerlo?, preguntó el juez con una dureza inesperada. ¿Después de haber asistido a reuniones con inversores ese mismo día? La defensa de Adrián repitió argumentos incoherentes. Isabel los desmontó uno por uno. Entonces el juez anunció un receso de 30 minutos para revisar a fondo el documento. Cuando regresó, no dejó espacio para interpretaciones. Este tribunal declara válidas y vinculantes las capitulaciones matrimoniales. En consecuencia, la señora Clara Montalbán es reconocida como propietaria del 49% de la empresa Lujantes Solutions. Hubo un murmullo generalizado en la sala. Mercedes cerró los ojos, completamente derrotada. Natalia apretó los labios, rígida como una estatua. ¿Y Adrián? Adrián parecía haber envejecido de golpe. Consciente al fin de la magnitud de lo que había ignorado durante años. El juez concluyó: las partes deberán acudir a mediación para acordar la compra o venta de la participación societaria correspondiente, o definir la forma de colaboración futura. Este tribunal no permitirá ningún intento de menospreciar las contribuciones demostradas de la señora Montalbán. Golpeó la mesa con el mazo. Sentí entonces que 7 años de invisibilidad comenzaban, por fin, a desvanecerse. Un año después del juicio, mi vida no se parecía en nada a lo que había sido. Tras varias rondas de negociación, Adrián y yo firmamos un acuerdo definitivo: la compra de mi 49% se realizaría en pagos anuales durante 5 años. Con un calendario claro y penalizaciones severas por incumplimiento. Cada transferencia llegaba puntual, fría, precisa. No era un regalo ni una compensación emocional. Era simplemente la parte que me correspondía por derecho. Y aún así, cada vez que veía la notificación bancaria, recordaba a la mujer que había trabajado 3 empleos para sostener a un hombre que creía que no valía nada. Con ese dinero abrí mi propia firma, Montalbán Asesoría Financiera. Especializada en ayudar a mujeres emprendedoras a obtener financiación, proteger sus negocios y evitar que las invisibilizaran. Muy pronto comenzaron a llegar las primeras clientas: diseñadoras, ingenieras, propietarias de pequeñas tiendas. Mujeres jóvenes con ideas brillantes que necesitaban orientación profesional y un espacio donde sentirse escuchadas. Cada reunión que tenía con ellas me confirmaba algo: todo aquello que había vivido, todo el tiempo que había creído perdido. En realidad me había formado de una manera que ningún máster habría logrado. Sabía lo que significaba empezar de cero. Sabía lo que costaba que te creyeran. Sabía reconocer las señales de un socio que intenta apropiarse del trabajo ajeno. Y sabía exactamente cómo defender a quien no tenía voz. Un día, mi asistente dejó un sobre mi escritorio. Era una carta de Forbes España. Me habían incluido en su lista de consultoras a seguir este año. Leí el artículo con calma. Hablaban de mi historia, del juicio, de la firma, de las mujeres a las que había ayudado. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí orgullo sin una sombra de duda detrás. Esa misma tarde recibí un ramo de lirios blancos. Sin tarjeta, pero no hacía falta.
En el fondo del envoltorio encontré una nota breve escrita con la letra reconocible de Adrián. Felicidades. Te lo mereces. Guardé la nota en un cajón sin responder. Había aprendido que no todas las puertas deben mantenerse abiertas, incluso cuando quien intenta volver lo hace desde el arrepentimiento. Algunas historias, para cerrarse del todo, necesitan silencio. Esa noche salí a cenar con mis amigas. Mujeres que habían estado conmigo en mis peores momentos, que me habían escuchado llorar en baños de restaurantes. Que me habían acompañado cuando no sabía si podría pagar el siguiente mes de alquiler. Brindamos con vino tinto, hablamos de proyectos, de viajes, de futuros posibles. Y en algún momento, mientras me reía con ellas, me di cuenta de algo simple y profundo. Había recuperado mi voz. Había recuperado mi valor. Y lo más importante, había recuperado mi vida. Todo lo demás, incluso el pasado, ya no tenía poder sobre mí.